Muy bien, y hace un instante nomás hablábamos con Guido Lorenzino, el defensor del pueblo, que hablaba precisamente de las tarifas eléctricas que alcanzarán aproximadamente el 133% en el aumento de los mismos, y queríamos hablar con el director del organismo de control precisamente de la energía eléctrica, en este caso Omar Duclos, quien está en línea y le agradecemos que así sea. Walter Casamayor lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Buen día, un gusto saludarlo. Un placer, ¿eh? Bueno, ¿cómo va a ser el tema del aumento? ¿Se va a discriminar de acuerdo a las zonas? Hablo, por ejemplo, de la ciudad de La Plata, o va a ser algo mucho más orgánico, digamos, más general. Está definido por regiones el cuadro tarifario, y esto tiene que ver con el nivel de tarifas previo, y también las inversiones necesarias para ir optimizando el funcionamiento del servicio. La zona que más aumento va a tener en esta etapa es la de La Plata y la región, la que está cubierta por la empresa Edelap, donde los aumentos van del 114 al 133%, tomando los dos tramos, el que se dispone ahora a partir de mayo, que es el más importante, que más o menos va a andar en el 100%, entre el 100 y 120, después se suma un porcentaje complementario que va del 5 al 7% en diciembre. Así que el aumento es significativo, y por supuesto que acá, más allá de... hay distintos tipos de análisis. Algunos plantean, bueno, veníamos de una tarifa retrasada, es necesario darle sustentabilidad al sistema, pero lo que preocupa verdaderamente es el impacto que esto tiene frente a un escenario económico y social difícil, donde sabemos que estamos con una economía estancada, con una alta inflación y una pérdida del poder adquisitivo de salarios, de jubilaciones, y esto viene a agravar esa situación. No, claro. Me parece que ahí lo que le falta al gobierno, me parece, es una lectura completa, oportuna y acabada de lo que es la realidad social en este momento. Me parece que así como veníamos de una demagogia energética del gobierno anterior, que congeló las tarifas durante años cuando debió actualizarlas gradualmente en un momento donde había expansión económica, ahora vamos al otro extremo, y el actual gobierno en 2 años pretende recuperar lo que nos hizo en 12. Me parece que es es realmente una desconexión con la realidad. Me parece que es no interpretar el impacto que estas medidas tienen en el contexto socioeconómico. Totalmente de acuerdo, ninguna duda que el equilibrio casi que en la Argentina no existe, ¿no? Suele pasarnos esto de ir de extremo a extremo, ¿no? Exactamente, en tantas cosas, ¿no? Sí, nosotros desde nuestro espacio político, desde el GEM, junto con el Frente Renovador, en esta etapa estamos trabajando también en temas vinculados a la inflación en la canasta alimentaria, y ahí vemos cómo el Estado se ha corrido de su rol de moderador de las distorsiones que se dan en la formación de precios, y ahí también veníamos una Secretaría de Comercio arbitraria, autoritaria, protagonizada por Guillermo Moreno, a una Secretaría de Comercio hoy inexistente, ausente, y encima atrapada en este caso por conflictos de intereses, con un secretario de Comercio emparentado con una de las cadenas más grandes del supermercado. Entonces, en el medio, el justo medio, es una intervención del Estado democrático, actuando conforme a la ley, de manera eficaz, defendiendo el interés de los más débiles. En el caso de los alimentos, el más débil es el productor, que muchas veces no recibe el precio que le da, que es necesario para darle sustentabilidad a su emprendimiento productivo, y el otro extremo es el consumidor, que no tiene opciones, y a veces se dan cartelización de empresas, oligopolios que fijan precios abusivos, y no hay quien proteja al consumidor. Bueno, ahí es donde nosotros discutimos realmente cuál es el rol que tiene que tener el Estado como no solo como promotor del desarrollo, sino como garante del ejercicio de derechos esenciales, en este caso del derecho a una buena alimentación. Bueno, pero volviendo al tema de las tarifas, a mí me parece que también acá el Estado falla en esa percepción de la realidad, en poder evaluar adecuadamente
el escenario. Omar, estamos hablando con Omar Duclos, titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica, OSEBA, y quería preguntarle, porque marcó en el comienzo mismo de la nota, La Plata va a ser una de las zonas donde más cara va a ser la electricidad. ¿A qué se debe esto? Sí, efectivamente. Hola. Sí, le preguntaba a qué se debe que La Plata va a ser por ahí uno de los lugares. La Plata venía con tarifa en relación al resto de la provincia, venía con una tarifa menor, venía con un retraso, así como el año pasado ya se había ido ajustando mucho más en otras regiones, y ya anteriormente, recordemos que EDELAP viene de una concesión nacional que hace unos años se pasó a la provincia, venía con otro régimen tarifario, y entonces venía con un mayor retraso, y a su vez es una zona que necesita más inversiones que otras porque hay muchas deficiencias en la infraestructura. Claro. Hay mucho para mejorar en el tendido de redes, y hace falta una inversión que en este nuevo cuadro tarifario está previsto una inversión de un plan de 5 años que nos va a corresponder a nosotros desde OSEBA controlar que efectivamente se cumplan las inversiones para que redunde en una mejora del servicio. Ahora, por un lado, obviamente uno entiende que igualmente el servicio sigue siendo muy malo, ¿no? Esto también hay que marcarlo, porque la gente que me está escuchando, esta radio se escucha mucho a lo largo de, no solamente del Gran La Plata, sino en la provincia, y hay muchísimas deficiencias, pero sobre todo en La Plata con el tema de la luz, ¿no? De los cortes permanentes. Pero está bueno por un lado, porque yo lo escucho con mucha atención y me parece que está muy bueno que haya control. Ahora, ¿qué descontrol que hubo antes, no? Porque evidentemente para llegar a esta situación ha habido un gran descontrol de todas las partes, desde el gobierno hasta las propias empresas. Sí, hubo toda una etapa de relajamiento. Y la insuficiencia tarifaria fue la gran excusa, en algunos casos fue la justificación correcta, en algunas cooperativas, en algunos casos, y con otras empresas fue la excusa para no invertir, para no mejorar el servicio, porque aún en el mismo contexto de tarifas, uno encuentra diferencias, uno encuentra que hubo empresas que hicieron un mayor esfuerzo, o cooperativas eléctricas en el interior que tuvieron una mejor administración, mayor nivel de inversión, mejor servicio. Pero no cabe duda que ante ese cuadro de situación con tarifas congeladas, el Estado también se retrajo, flexibilizó los controles, bueno, y pasó lo que todos sabemos. Hoy tenemos una infraestructura muy desactualizada, muy deteriorada. Bueno, hay que ir recomponiendo todo esto, acompañando las inversiones con los controles necesarios para que las cosas se hagan como se deben hacer. Yo digo siempre, Omar, que es un país descontrolado, ha sido un país descontrolado, ¿no? Y esto es muy grave porque en todos los lugares donde uno termina tocando, se nota el descontrol desde PAMI pasando, o sea, podríamos marcar distintos organismos, pasando por los distintos servicios, y en todos los lados pasa lo mismo, ¿no? Efectivamente, nos ha costado mucho definir, que debería ser una política consensuada, cuál es el rol del Estado y cuál es el modelo de gestión que debe tener el Estado para poder operar satisfactoriamente. Entonces, a lo largo de los años el Estado se ha ido contaminando, en algunos casos con concepciones ideológicas, de algunos que no creen en el rol del Estado, otros que lo sobredimensionan, otros que se apoderan del Estado en provecho propio y lo contaminan de corrupción, otros que no lo dotan del equipamiento, de los recursos humanos necesarios, calificados para un desempeño eficiente. Bueno, todas estas fallas que hemos tenido. Bueno, me parece que la discusión de fondo es cómo recomponemos las capacidades del Estado para hacer lo que tiene que hacer en todos los niveles, porque es muy insatisfactorio el Estado en la prestación de servicios, y lamentablemente cuando vemos muchas veces se analiza la presión impositiva, que es alta en nuestro país, pero es mucho más alta cuando a su vez le tenemos que sumar lo que tenemos que pagar en servicios privados que debería brindar el Estado. Entonces uno dice, pago mucho impuesto, pero encima cuota en el colegio, cuota de la prepaga de salud, cuota de algún servicio privado de seguridad en algunos casos. Entonces,
Todo eso son costos que se van acumulando también y que le van quitando competitividad en definitiva a nuestra economía. Nosotros necesitamos un Estado fuerte en capacidades, un Estado que tiene que tener la estructura que corresponda, pero una estructura profesional, una estructura jerarquizada. Esto todavía no está resuelto, lamentablemente, en nuestro país, y se lo va tiñendo de cada concepción de acuerdo a quien gobierna. Y me parece que deberíamos resguardar al Estado como el ámbito de todos, pero donde todos nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el modelo, el perfil que tiene que tener el Estado. Me parece que este sería un salto enorme que tendríamos que dar desde la política, en garantizar ese Estado, ¿no? Uno lo ve a veces con servicios muy esenciales, lo ve en educación y lo ve en salud, y es angustiante ver cómo el Estado termina reproduciendo por su inacción, por su inoperancia, su ineficiencia, termina reproduciendo las desigualdades sobre las que tendría que operar y ayudar a resolver. Totalmente. Pero cuando uno ve que lamentablemente quien es más pudiente y tiene acceso a una mejor cobertura de salud puede cuidar mejor la salud, que es el bien más sagrado, más preciado que tenemos, o cuando alguien puede lograr una mejor educación que otro y de esa manera condiciona el futuro desarrollo de esa persona, de ese chico, dice, el Estado acá está reproduciendo desigualdades en lugar de achicar esa brecha. Me parece que ese es un debate central, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad que suscribo todo ese comentario y con mucha razón, ¿no? Porque indudablemente lo sufrimos todos. Omar Duclos, muy amable, la verdad un placer escucharlo, y vamos a estar muy atentos a todo lo que tenga que ver con esta historia. ¿Considera que por ahí la justicia puede? Porque recién, obviamente, hablando con Lorenzino, nos decía que van a ir judicialmente a tratar de parar esto y de alguna manera, paliar la actual situación económica del habitante, ¿no? Claro, hay dos cuestiones. El año pasado hubo cuestionamientos por el anterior, con recomposición tarifaria, cuestionamientos en cuanto al procedimiento, porque no se habían cumplido las audiencias públicas. El gobierno había ido por un atajo y había obviado las audiencias. La justicia le dijo, es obligación hacerla, hubo amparos que prosperaron, tuvieron que hacer las audiencias públicas. Este año, para lo que es la revisión integral de las tarifas, se hicieron las audiencias, y yo creo que se completó el procedimiento legal. Ahora, queda por discutir, que seguramente lo que está analizando la Defensoría del Pueblo, el cuestionamiento de la razonabilidad, de la proporcionalidad del aumento. Claro, totalmente claro. Ese es un tema que la justicia deberá evaluar ante los planteos que se hagan. Omar, un gustazo, y un placer haberlo tenido por acá, y a disposición desde ya. Bueno, igualmente. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Omar Duclos, director del Organismo de Control de la Energía Eléctrica, OSEBA, y muy clarito, me pareció muy atinada, marcándote la realidad. Qué historia, ¿no? La de la electricidad, ¿no? Qué historia, ¿no? Por un lado es cierto, no pagábamos nada, por el otro lado es cierto que recibían subsidios, por el otro lado el descontrol del Estado ha sido total, nadie controló nada. Y así estamos. Ahora te va a llegar de 100 a 133% de aumento, y el lugar más caro va a ser el de la Ciudad de La Plata. Yo sé que si estás arriba de algún lado te va a querer tirar, no te tires, quédate tranquilo. Ojalá de alguna manera se pueda paliar esta historia, Eso sí, si te cortan la luz, acordate que aparte te van a cobrar un 133% más, por si algo faltaba. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer en el 555-88, palabra clave Río, también en el contestador 422-9585, en el Facebook Cadena Río, no te quedes afuera. Llega Don Omar haciendo Encanto.